Hola chicos, esta noche comenzamos con algo un poco menos matemático, pero posiblemente más útil si alguna vez te encuentras sin electricidad, agua corriente o un conocimiento de plomería moderna o técnicas de supervivencia medievales. Entonces, antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle me gusta al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Y déjame saber en los comentarios desde donde nos estás sintonizando y qué hora es. Siempre es fascinante ver quién se suma a nosotros desde todas partes del mundo, posiblemente mientras acumula frijoles. Ahora, atenúe las luces, tal vez encienda un ventilador para lograr ese suave zumbido de fondo. Y empecemos juntos con calma el viaje de esta noche. En el mundo medieval, el fuego no era una comodidad. Fue todo. Calor, cocina, luz, protección y, posiblemente, tu único amigo durante una tormenta de una semana en una choza con techo de paja. Entonces, cuando saliste de casa, no llevaste bocadillos, llevaste fuego. Introduzca el paquete de fuego portátil. La versión medieval de un encendedor Zippo. Si ese encendedor era lento, olía a oveja y podía quemar todo el carrito si se manejaba mal. Así es como funcionó. Tomarías una brasa brillante del hogar de tu casa, generalmente carbón, y la envolverías dentro de musgo seco, hongo o madera de punk, a menudo metida en un cuerno ahuecado o en una bolsa de cuero ignífuga. A veces se envolvía en lino empapado en salitre o grasa animal para que ardiese durante más tiempo. La brasa ardía durante horas, a veces incluso un día entero, lista para ser reavivada con un poco de aliento y un poco de estímulo, muy parecido a la autoestima después de una auditoría fiscal campesina. El paquete completo era liviano, reutilizable y vital. Te salvó de la miseria de tener que hacer chispas con pedernal y acero durante 30 minutos seguidos mientras pretendías que sabías lo que estabas haciendo. Hacer fuego era notoriamente voluble, especialmente si la yesca se humedecía o tus manos se congelaban y se convertían en tristes y pequeñas garras. Llevar fuego significaba que podías caminar hacia un claro, construir un refugio, desempacar tu milagro envuelto en musgo y, con una bocanada de aire y una oración a St. Smokey of the Ember, tener llamas listas para la sopa, el calor o una dramática narración de sombras. Incluso podrías entregarle uno a un vecino que se dirigiera al mercado, pasándole literalmente la antorcha porque a nadie le gustaba ser el que tenía que pedir fuego al anochecer. Socialmente torpe y ocasionalmente me encontré con que deberías haber empacado tu musgo, Geralt. Si alguna vez has mirado la despensa de un prepe, es básicamente un museo de ambición sellada al vacío. Carne seca, frijoles, latas misteriosas de 2011 y suficiente stroganoff liofilizado para sobrevivir a un pequeño apocalipsis y aún así quejarse. Pero la gente medieval conservaba la carne a la antigua usanza, con humo, sal y el terror silencioso de no tener nada para comer cuando llegaba febrero. Hoy en día, la mayoría de la gente piensa que ahumar carne es algo que se hace con una parrilla, una cerveza y el delirio de una suave barbacoa. Pero en la Edad Media, el humo no servía para dar sabor. Fue para sobrevivir. Y no cualquier humo. Esto era humo estratégico, humo furtivo, humo oculto. Ya ves, en muchos hogares, especialmente en las cabañas con hogares abiertos, la carne no se exhibía orgullosamente sobre el fuego como en una película de fantasía, sino que se colgaba detrás del fuego, escondida en lo alto de las vigas, fuera del alcance de los animales, los niños y ese vecino que siempre aparecía en la cena. ¿Por qué detrás del fuego? Porque ahí es donde el humo fresco se desplazaba, lento y constante, elevándose a través de la casa y envolviéndose alrededor de cualquier desafortunada parte de pollo o cerdo que hubieras logrado obtener. Durante días, semanas e incluso meses, el humo secaría la carne, mataría las bacterias, repelería los insectos y garantizaría que su jamón sobreviviera más que su optimismo de Año Nuevo. Este no era el típico humo de barbacoa de Applewood. Era un humo de pino y desesperación, espeso, acre y lleno de carácter. Después de unos meses, la carne estaba endurecida, oscurecida y completamente protegida contra la descomposición, los insectos y los parientes que aparecían inesperadamente. Mejor aún, la carne oculta se ahumaba más lentamente y era más difícil de robar.
Eso importa cuando vives en un pueblo donde no vi tu salchicha colgada, de alguna manera hay una defensa legal. Y no olvidemos el doble beneficio. Mientras la carne se ahumaba, la casa se mantuvo cálida y resistente a las plagas. No hay nada más representativo de una velada medieval acogedora que sentarse bajo un jamón humeante en una habitación llena de humo y esperanza. A los practicantes de hoy les encanta la defensa perimetral. Sensores de movimiento, cables trampa, drones con cámara y ese tipo que siempre insiste en que su perro puede oler a los saqueadores a una milla de distancia. Pero la gente medieval tenía su propia versión de defensa de la propiedad y no requería baterías, ladridos o AFA. Se le llamó valla viva. Y sí, fue exactamente lo que parece. Imagínese tratar de mantener a sus vacas adentro y a los niños de sus vecinos afuera sin usar madera, clavos o gritar. La solución, haz crecer tu muro. Las cercas vivas, también llamadas setos, se crean plantando árboles flexibles de rápido crecimiento, como el sauce, el espino, el avellano o el endrino, cerca unos de otros. A medida que crecían, no los dejaste simplemente crecer hacia arriba como malas hierbas que crecen demasiado. No, te inclinaste, y entrelazaste las ramas hasta formar un seto espeso y gruñón que podría detener a un cerdo, redirigir a un ganso y arruinar por completo la noche de un ladrón. No solo fue efectivo, sino que fue elegante, en un estilo punzante y casi violento. Se colocaron algunos setos, es decir, los troncos se cortaron parcialmente y se doblaron hacia los lados, fomentando el nuevo crecimiento mientras aún estaban vivos. Otras incluían plantas espinosas que servían también como elemento disuasorio para los ladrones y como fuente gratuita de bayas, suponiendo que tuvieras las manos de un masoquista. Y aquí está lo bueno de esto. Las cercas vivas se hicieron más fuertes con el tiempo. A diferencia de las cercas de madera que se pudren, se derrumban e invitan a cualquier carpintero de la ciudad a darle un presupuesto, los cedros se volvieron más gruesos, más densos y más impenetrables cada año. Los agricultores medievales no se limitaban a construir muros. Estaban cultivando fortalezas. También cumplieron múltiples funciones. Los pájaros anidaban en ellos, los polinizadores los amaban y evitaban la erosión del suelo. Básicamente eran multiherramientas medievales. Si tu herramienta múltiple tenía espinas, abejas y algún que otro hurón escondido, también eran hermosas. Algunos erizos que aún son visibles en Inglaterra hoy en día tienen más de 700 años, lo que significa que han sobrevivido a guerras, reyes y varios intentos de Brexit. Cuando escuchas batería de arcilla, quizás te imagines a monjes con sombreros puntiagudos electrocutando ranas con estática, o a campesinos medievales inventando accidentalmente el Tesla. Pero no, este tipo de batería no tenía nada que ver con la electricidad y tenía todo que ver con el control de la temperatura mucho antes de los termostatos, los mini refrigeradores o la frase ansiedad climática. Resulta que la arcilla no es solo para macetas, esculturas cuestionables y preescolar. En el mundo medieval, también fue un genio tácito de la masa térmica, que es una forma elegante de decir que retiene el calor o el frío, como una abuela testaruda guarda rencor. Vamos a desglosarlo. Las casas medievales y los pozos de almacenamiento de alimentos a menudo utilizaban recipientes o paredes revestidos de arcilla para regular la temperatura. En verano, la arcilla mantenía los alimentos más frescos que el aire circundante. En invierno, conservaba el calor durante más tiempo que la mayoría de los materiales de construcción. Esto no era ciencia ficción. Era solo física con barro. La gente almacenaba leche, mantequilla o guisos en ollas de barro sin esmaltar remojadas en agua. A medida que el agua se evaporaba de la superficie porosa, enfriaba el contenido. Un poco como un refrigerador medieval, pero más barato, más silencioso y con menos probabilidades de que las obras tengan sabor a freón. Algunos incluso enterraban ollas de barro en sótanos o fosos sombreados, donde la temperatura constante de la tierra subterránea ayudaba a conservar alimentos, bebidas y, a veces, el pastel de manzana de emergencia de la abuela. También podrían calentarse cerca del fuego y luego usarse para liberar calor lentamente durante la noche. Los ladrillos de arcilla se colocaban en las camas bajo las capas o incluso se envolvían en lana y se transportaban en carros.
El equivalente medieval de una bolsa de agua caliente, pero más terrenal. Y a diferencia de las baterías modernas, estas nunca explotaron. En el peor de los casos, simplemente se rindieron y se dieron por vencidos en silencio. Si alguna vez has maldecido a una sartén porque tus huevos decidieron fusionarse permanentemente con ella, quizás aprecies el teflón. Pero si usted vivió en la Edad Media, mucho antes de los recubrimientos antiadherentes y los anuncios publicitarios nocturnos, usted dependía de algo mucho más simple y que provocaba muchas más ampollas, el glaseado por fricción. Sí, la gente medieval realmente pulía sus utensilios de cocina a mano para crear una superficie lisa y semi-resistente que ayudaba a reducir que los alimentos se pegaran. No fue mágico ni perfecto, pero funcionó sorprendentemente bien, especialmente si tus expectativas ya estaban destrozadas por toda una vida de decepciones a base de repollo. Así es como funcionó. La cerámica, especialmente los utensilios de cocina, generalmente se hacían de arcilla gruesa, que es tan antiadherente como el papel de lija. Pero al frotar las ollas aún húmedas con piedras lisas, herramientas de hueso o incluso madera dura, comprimían la superficie, alineando las partículas y sellando los poros. Este pulido minucioso creó un brillo sutil conocido como esmalte bruñido. Imagínese a alguien pasando medio día masajeando una olla de sopa como si ésta le debiera dinero. Eso es esmalte de fricción. Ahora bien, ¿esto evitó que todo se pegara? No. Esto no fue un milagro. Fue una innovación medieval, pero redujo la adherencia de los alimentos lo suficiente como para facilitar la limpieza y hacer que el guiso quedara menos crujiente. Algunos incluso cubrían sus ollas bruñidas con una fina capa de grasa animal y luego las horneaban para ayudar a sellar la superficie, una especie de proceso de curado prehistórico. También ayudó a que las macetas duraran más tiempo haciéndolas más resistentes al agua y al agrietamiento. Y para obtener puntos extra, las ollas bruñidas lucían mejor. En una época en la que la mayoría de las cosas eran grises, de madera o moribundas, una olla brillante era básicamente el equivalente medieval de la ostentación de la cocina. Por supuesto, el proceso requería mucha mano de obra y probablemente ocasionó a muchos alfareros problemas permanentes en los hombros, pero significaba la diferencia entre una olla utilizable y un recipiente que convertía las gachas en yeso. Los practicantes modernos pueden gastar cientos de dólares en utensilios de cocina de titanio o cualquier otro milagro antiadherente que sea. Pero la gente medieval se sentaba, cogía una piedra y seguía frotando hasta que la olla obedecía. Primitivo, quizás, efectivo, absolutamente. Mucho antes del GPS, Google Maps y ese amigo que jura que conoce un atajo y no es así en absoluto, la gente tenía que orientarse utilizando los oídos, especialmente en la niebla o en los bosques. O aquellas encantadoras mañanas medievales cuando la niebla era tan espesa que no podías ver tu propia rueda. Entra en el arte perdido de la navegación sonora. No es un superpoder ni una ecolocalización mediante murciélago, sino una supervivencia práctica a través de una escucha atenta. Y, francamente, no les damos suficiente crédito a nuestros antepasados por esto. Se trataba de personas que podían identificar su pueblo por el ángulo de la campana de una iglesia y determinar lo perdidos que estaban por el número de perros que ladraban. Digamos que viajas a pie. Sin brújula, sin puntos de referencia, solo niebla, barro y una profunda sospecha de que estás caminando en círculos. Afinas tus oídos para las campanas, campanas de iglesia, cencerros, incluso badajos o gons colocados estratégicamente en ciertas regiones. Las ciudades a menudo hacían sonar las campanas de sus iglesias, no solo para la misa, sino como faroles auditivos. Un sonido que atravesó la niebla y te recordó que la civilización aún existía en algún lugar. A menudo, los rebaños estaban equipados con cencerros para vacas o ovejas, no solo para poder encontrarlos nuevamente cuando se alejaban y hacían travesuras, sino para poder seguir el ruido de regreso a casa, suponiendo que no siguieras al rebaño equivocado y terminaras nuevamente en el pasto de Geral. Los bosques y los pasos a veces tenían campanas de viento, ollas tintineantes o tambores colgados de los árboles para ayudar a marcar los senderos. Un ruido en el viento significaba que ibas en la dirección correcta, o al menos en una dirección que alguien había recorrido antes y posiblemente había sobrevivido.
Los pescadores utilizaban bocinas y ecos para encontrar las entradas del puerto. Los viajeros gritaban, aplaudían o golpeaban palos para calcular las distancias mediante el eco. Sonar primitivo, sin traje de neopreno. Incluso las tabernas ayudaron. Muchos tenían músicos o chismes estridentes que se extendían a la calle como un faro de seguridad alimentado con cerveza. Sigue el botín y encontrarás calor, comida y, posiblemente, a tu primo desmayado debajo de un banco. Como si vivieras en la Edad Media y quisieras evitar que tus dientes se pudrieran prematuramente y te salieran del cráneo, tenías una única opción: carbón, no pasta de dientes, ni hilo dental, solo cosas quemadas. La gente medieval no tenía exactamente Colgate. Lo que tenían era madera carbonizada molida hasta convertirla en polvo y mezclada con sal, hierbas secas o conchas trituradas que aplicaban directamente sobre los dientes usando los dedos, palos o, en el caso de los más vanguardistas, un trapo atado alrededor de una ramita. Esta mezcla rústica se convirtió en una especie de esfoliante dental que podía pulir el esmalte, eliminar la acumulación de alimentos y tal vez, si los santos fueran amables, retrasar el colapso total de los dientes hasta los 40 años. Ahora bien, ¿fue agradable? En absoluto. Frotar ceniza granulada contra los dientes se siente exactamente como suena, como masticar arena durante una fogata. Pero era mejor que la alternativa, que era dejar que la placa proliferara libremente hasta que las encías protagonizaran una violenta rebelión. El carbón también tenía propiedades antibacterianas suaves, lo que significa que ayudaba a combatir el mal aliento. Más o menos. En el contexto medieval, el aliento fresco significaba que se podía hablar a menos de 1 metro de alguien sin provocar lágrimas. Algunas recetas añaden menta, romero o salvia, no por su eficacia, sino por la ilusión de higiene. Otros juraron que los enjuagues con vinagre eran la mejor opción después, lo que probablemente anuló el efecto del carbón y agregó una agradable ventaja de derretimiento del esmalte. El trabajo dental, cuando las cosas iban mal, implicaba alicates, brazos fuertes y una ausencia total de anestesia. Así que sí, esparcir ceniza sobre tus mers de repente parecía una alternativa muy atractiva. Hoy en día, el carbón ha vuelto a estar de moda en las pastas de dientes y los tratamientos de spa de los hipsters. Pero seamos claros, la gente medieval no lo usaba para estar a la moda. Lo usaron porque la única otra opción era que te sacaran los dientes un tipo llamado Bartolomé, que también afilaba cuchillos. Seamos honestos, las viviendas modernas están hechas en su mayoría de paneles de yeso, hormigón y muebles de IKEA que se derrumban si tan solo piensas en apoyarte mal en ellos. Pero los campesinos medievales construían casas con palos, barro, paja y puro optimismo. El método se llamó WLEIDOR, que suena como una banda folk peculiar, pero en realidad era la columna vertebral de la arquitectura de supervivencia cotidiana. Así es como funcionó. Primero, empieza con gule, que es simplemente una palabra elegante para referirse a ramas tejidas, ramitas o palos largos y flexibles. Piensa en tejer cestas, pero más altas, más frías y con muchas más probabilidades de derrumbarse sobre su cabra. Estos paneles enteros fueron luego fijados entre postes de madera, creando lo que parecía el esqueleto de una cerca muy confusa. A continuación llegó el dorb, una encantadora mezcla artesanal de barro, paja, arcilla y estiércol animal. Sí, estiércol. Porque en la Edad Media, si algo no estaba hecho al menos parcialmente de caca, ¿acaso lo intentabas? Esta deliciosa pasta se extendió sobre la pared y se dejó secar, formando una pared aislante sorprendentemente fuerte. Mantenía alejado el viento, retenía el calor y proporcionaba ese tipo de aroma rústico que decía, hogar, dulce hogar ligeramente compostado. Ahora bien, no era glamoroso. De vez en cuando, tus paredes podían agrietarse, descascararse o atraer gallinas curiosas, y repararlas era solo una parte de tu lista de cosas por hacer semanal, justo entre no morirte de hambre y gritarle a la cabra del vecino. Pero era barato, efectivo y, lo mejor de todo, de origen local. Sin gastos de envío, sin huella de carbono, solo tierra, mano de obra y posiblemente un poco de trauma. A pesar de lo primitivo que suena, WL y DOR podrían durar décadas, incluso siglos con mantenimiento.
Algunas casas medievales que aún siguen en pie tienen sus paredes WLE originales, lo que significa que algún campesino en 1350 hizo un mejor trabajo que su último contratista. Imagínese la hora de dormir en la época medieval, un colchón de paja desvencijado lleno de arrepentimiento, un techo de paja que gotea algo sospechoso y la constante amenaza de pulgas, piojos y cosas que zumban, pican o se arrastran con sospechosa confianza. Entra en escena la solución sorprendentemente elegante. Ropa de cama con hierbas, una mezcla rústica de aromaterapia y control de plagas. Inventado no porque fuera elegante, sino porque los campesinos medievales no querían despertarse convertidos en un banquete de parásitos. Ya ves, rellenar tu colchón con paja simple era simplemente pedir compañía. El tipo que pica, espasmódico y chupa sangre. En lugar de eso, los hogares inteligentes mezclaron hierbas con aromas fuertes como lavanda, menta, ajenjo, poleo real y romero. No por lujo, sino por defensa. Estas hierbas eran el repelente de insectos medieval de la naturaleza. Sus fuertes olores repelían pulgas, piojos y mosquitos, y ocasionalmente a su cónyuge. Incluso se creía que algunas hierbas, como el tanaceto o la ruda, alejaban a los demonios. Convenientemente, también mantenían alejados a los suegros entrometidos. El resultado, una cama que olía a ensalada sospechosamente agradable y mantenía a raya a los bichos al menos durante algunas noches. Después de eso, había que refrescar las hierbas o correr el riesgo de ser despertado por una garrapata con problemas de control de la ira. Pero no se detuvo en los colchones. Las hierbas estaban esparcidas por el suelo, entretejidas en los marcos de las puertas y colgadas en manojos sobre las camas. Básicamente, si pudieras meterle una ramita de ajenjo, lo harías. Convirtió las casas en boticas ligeramente terroríficas, pero más limpias, más seguras y con mejor olor que el esta. Blo de cabras del vecino. En una época anterior a las mosquiteras y los toldos, esto era genial. Se escribieron manuales completos sobre qué hierbas funcionaban mejor. Algunas personas incluso creían que los sueños eran más dulces cuando se dormía sobre lavanda. Ciencia cuestionable. Pero si te hizo olvidar el techo húmedo y el hecho de que tu almohada era un saco de avena, entonces bendito sea. Mucho antes de la era de los refrigeradores zumbando en la cocina y los cajones del congelador iluminados llenos de guisantes olvidados, la gente medieval tenía que ser creativa para evitar que sus alimentos se convirtieran en experimentos científicos. Entra en la maravilla de la preservación pasiva. Estantes de enfriamiento de piedra, también conocidos como estantes de losas, despensas o, simplemente, esa roca fría sobre la que colocamos el queso. Así es como funcionó. Se construían gruesas losas de piedra, a menudo pizarra o mármol si se quería más, en las paredes sombreadas de las casas, particularmente en el lado orientado al norte, donde el sol rara vez llegaba. Estos estantes de piedra absorbían las temperaturas naturalmente más frías de la tierra y del aire circundante, creando una especie de zona fría ambiental, básicamente una versión medieval de un mini refrigerador, pero con menos ruido y más arañas. En los meses más fríos, evitaban que la leche, la mantequilla, la carne y todo lo que se consideraba sobrante se echara a perder demasiado rápido. Incluso en climas más cálidos, la piedra se mantuvo más fría que el aire, gracias a su masa térmica, que en términos científicos significa que a la roca no le importa que tan caliente esté afuera. Sin cables, sin motores, sin bombillas que te avergüencen a las 2 de la mañana. Solo piedra, sombra y pura esperanza. Algunas casas incluso tenían despensas enteras de piedra o cámaras frigoríficas con paredes gruesas y suelos de tierra. Estos fueron los precursores de los vendedores de raíces modernos y generalmente estaban ubicados lo más lejos posible del fuego para cocinar. Porque si bien a la gente medieval le encantaba la sopa caliente, no querían que calentara lentamente la mantequilla que almacenaban. En los hogares más ricos, estos estantes podrían revestirse con paños húmedos o frascos porosos llenos de agua evaporada para mejorar el efecto de enfriamiento. Un uso inteligente de la física sin pronunciar nunca la palabra evaporativo. En los hogares más pobres, simplemente se ponía la leche sobre la placa fría y se esperaba que no se cortara antes del almuerzo.
Hoy en día, si te tuerces un tobillo o te pica una abeja, recurres a una bolsa de hielo, a analgésicos o tal vez a un gel que promete un alivio refrescante y te proporciona un leve remordimiento. Pero en la Edad Media, cuando la medicina a menudo implicaba sanguijuelas o alguien que susurraba latín sobre un cuerno de cabra, la gente tenía una opción más accesible y menos aterradora. Hojas de col, sí, repollo. La humilde verdura conocida hoy por arruinar los almuerzos escolares y hacer que los platos servidos huelan a desesperación, alguna vez jugó un papel protagónico en los primeros auxilios medievales. Los aderezos de hojas de col se usaban para todo, desde hinchazones y hematomas hasta mistitis, dolor en las articulaciones y, ocasionalmente, alguna erupción misteriosa asociada a la peste. ¿La lógica? Simple. El repollo es refrescante, flexible y ligeramente antimicrobiano. Una compresa natural que viene envuelta en su propio empaque de hojas. Tomarías una hoja de repollo grande, preferiblemente fría, la aplastarías ligeramente para liberar los jugos y luego la envolverías alrededor del área lesionada, a menudo asegurándola con lino o con un poco de ilusión. El efecto fue sorprendentemente relajante. La humedad fresca de las hojas ayudó a reducir la inflamación, mientras que los compuestos naturales, incluidos el azufre, los flavonoides y suficiente olor a granja para mantener a los familiares a distancia, hicieron el resto. Algunos curanderos calentaban las hojas, dependiendo de la dolencia. Para la congestión del pecho o el dolor en las articulaciones, un pus de repollo caliente era el equivalente medieval del Vicks VapoRub, solo que con más hojas y menos menta. Y a diferencia de muchos tratamientos de la época, no implicaba derramamiento de sangre ni cánticos bajo la luna. Era simple, repetible y no requería un monje entrenado ni un sacrificio de luna llena. Solo un repollo y un poco de paciencia. Por supuesto, en tiempos de vacas flacas, esas mismas hojas podrían acabar en tu olla de sopa una vez que hayas terminado de usarlas, lo que añade un nuevo nivel de apreciación por la resiliencia medieval y los estómagos de hierro. Antes de la electricidad, las velas o el brillo petulante de una linterna alimentada por energía solar, la gente medieval tenía que ser creativa para mantener a raya la oscuridad. Y cuando las antorchas eran caras y las velas eran para las iglesias o los ricos, la gente común recurría a algo más barato, con más olor y extrañamente efectivo. Luces de junco, también conocidas como antorchas de tocino para aquellos que cuidan su presupuesto. Entonces, ¿qué es exactamente una luz de junco? Imagínese una caña larga y delgada o una planta de junco que se encuentra comúnmente en zonas pantanosas. Así que básicamente en todas partes no querías caminar descalzo. Estos juncos se secaban, se pelaban y luego se remojaban en grasa animal. Generalmente, grasa de tocino, cebo de cordero o cualquier cosa ligeramente grasosa que no se necesite inmediatamente para la cena. El resultado, una mecha semi-inflamable de combustión lenta que se puede sujetar con un clip de metal y encender como una vela. La luz no era exactamente romántica. Chisporroteaba, humeaba y tenía todo el encanto de un objeto de fuego con olor a tocino. Pero funcionó. Y en la Edad Media, eso era suficiente. Cada junco podía arder entre 10 y 30 minutos, dependiendo de qué tan bien estaba empapado y qué tan grueso era el junco. Si necesitabas más tiempo encendías otro. Si necesitabas mejor luz te acercabas más. Y si tu lámpara se apagó en una habitación con corrientes de aire, bueno, bienvenido al divertido mundo de la oscuridad medieval. Pero las luces de juncos no servían únicamente para iluminar. También eran cronometradores. Es necesario hervir algo a lo largo de media luz de junco. Hecho. ¿Quieres ver cuánto tiempo tarda Geral en regresar de la cervecería? Enciende uno y cuenta. Eran baratos, rápidos de hacer y sorprendentemente sustentables, suponiendo que no te importara que tu casa oliera ligeramente a cerdo frito y agua de pantano. Hoy en día, almacenamos la mantequilla en refrigeradores, recipientes de plástico o dentro de mantequeras de madera artesanales si realmente estás decidido a fingir que vives en una granja lechera victoriana. Pero en la Edad Media, la refrigeración no era una opción. Naturalmente, alguien miró un pantano y pensó, sí, pongamos el producto lácteo ahí. Y así nació la mantequilla de pantano.
La mantequilla de pantano es exactamente lo que parece. Mantequilla o, a veces, manteca de cerdo que estaba enterrada en un pantano. ¿Por qué un pantano? Porque a pesar de estar llenos de barro, insectos y cosas que probablemente silban cuando se les molesta, los pantanos son fríos, pobres en oxígeno y ácidos. La cámara de conservación menos atractiva de la naturaleza, pero sorprendentemente eficaz. La gente tomaba grandes cantidades de mantequilla, las envolvía en tela, corteza o incluso barriles de madera y las enterraba profundamente en el suelo, sin que mediara más que unas pocas horas. Estamos hablando de meses, años o, en algunos casos, siglos. Los arqueólogos en Irlanda han encontrado mantequilla de pantano de más de 3.000 años de antigüedad. Así es. Un refrigerio olvidado por algunos antiguos campesinos celtas ahora se encuentra en un museo en lugar de sobre una tostada. El pantano frío y sin aire impidió que las bacterias y los hongos dañaran la mantequilla, y los taninos de la mantequilla ayudaron a prevenir la oxidación. El resultado, un trozo de producto lácteo extrañamente conservado que, según los valientes catadores modernos, huele a queso, humo y arrepentimiento terroso. Ahora bien, ¿era esta tu mantequilla preferida para la cocina de todos los días? No, este era un almacenamiento de modo de supervivencia a largo plazo, probablemente usado para raciones de invierno, tributos o ese primo que siempre venía sin invitación en primavera pidiendo comida. Enterrar la mantequilla en un pantano también tenía el beneficio de la seguridad. ¿Quieres mantener alejados a los ladrones? Esconda sus objetos de valor en un pozo de barro helado que le llegue hasta los tobillos. Allí nadie busca el desayuno. Si se imagina a gente medieval viviendo en acogedoras cuevas de hobbits con despensas rústicas y estantes llenos de conservas cuidadosamente etiquetadas, piénselo otra vez. El almacenamiento de alimentos a menudo era menos Pendergast y más, por favor, no dejes que esto se ponga rancio antes de que el invierno nos mate a todos. Y una de las soluciones más inteligentes, los árboles huecos. Sí, la despensa original que crecía sola no requería ninguna carpintería y venía con camuflaje incorporado. Los árboles huecos eran sorprendentemente comunes en la campiña medieval. Ya sea que se formaron naturalmente por el paso del tiempo, un rayo, la podredumbre o ardillas demasiado entusiastas, estas cavidades se convirtieron en unidades de almacenamiento improvisadas para campesinos, viajeros y cualquiera que tuviera algo perecedero y no tuviera mejores opciones. ¿Necesitas guardar queso, carne seca o manzanas fuera de casa? Mételo en un árbol. ¿Quieres evitar que la cabra del vecino o peor aún, el vecino mismo te robe la comida? Árbol. ¿Estás viajando por el bosque y necesitas un lugar frío para guardar ese alimento cuestionable que encontraste? Árbol. El interior de un árbol hueco proporcionaba sombra, aislamiento y ocultación natural. La corteza gruesa y la cavidad cerrada mantuvieron las temperaturas relativamente estables y ayudaron a retrasar el deterioro. No es ideal para la conservación a largo plazo, pero es perfecto para el almacenamiento a corto plazo, especialmente en los meses más fríos. Algunos incluso revistieron el interior con hojas, musgo o corteza para mantener las cosas secas y agregar un toque de esa rústica diversión medieval. Otros colocaban la comida dentro de recipientes de cerámica o cuero antes de meterlos en el hueco, lo que al menos daba la ilusión de que las ardillas no estaban lamiendo la cena. Y no era solo por comida. Los árboles huecos también se usaban para esconder objetos de valor, armas, remedios herbales y, en caso de apuro, niños pequeños durante las redadas, no como una técnica de cuidado infantil. Un buen árbol podría ser la diferencia entre morir de hambre y sobrevivir, o al menos la diferencia entre un queso frío y un queso sospechosamente caliente. En el mundo de la supervivencia, comer corteza suele ser un símbolo de que las cosas han ido muy mal. Pero en la Edad Media, en realidad era un alimento legítimo para la supervivencia. Presentamos el pan de corteza, un manjar medieval que dice, no pasé hambre, pero sí mastiqué un pino. En épocas de hambruna, que eran frecuentes, los campesinos recurrían al bosque, no en busca de caza o de setas, demasiado estacionales o venenosas, sino en busca de corteza de árbol, concretamente la corteza interior o cambium del pino, el abedul o el olmo. Esto no es el material exterior duro.
Es la capa suave y húmeda que está justo debajo, la que se rasuró, se secó, se molió para convertirla en harina y se mezcló con masa de pan. ¿Estuvo delicioso? No. ¿Era nutritivo? En realidad, sorprendentemente, sí. La corteza contiene fibra, oligoelementos y carbohidratos complejos. Mantuvo a la gente con vida cuando los almacenes de grano estaban vacíos, había que pagar impuestos y las vacas habían dejado misteriosamente de producir leche, probablemente porque se sindicalizaron. La mayoría de las recetas mezclaban harina de corteza con lo que hubiera disponible, bellotas, ortigas, harina propiamente dicha si tenía suerte, y la horneaban en panes planos y masticables que parecían pan y sabían a bosque. Pero cuando tus opciones eran pan de corteza o convertirte en corteza tú mismo, elegiste carbohidratos. Algunas personas incluso tostaban o asaban la corteza antes de molerla, lo que le daba un sabor ahumado o al menos distraía del hecho de que estaban comiendo el árbol. Y no era solo para los campesinos. Durante los asedios y los duros inviernos, comunidades enteras dependían de alimentos elaborados a base de corteza para sobrevivir, a veces incluso cobrando impuestos sobre la cantidad de cambium que se podía recolectar de los bosques comunales. Se recogió demasiada corteza y el árbol murió. No fue suficiente y los aldeanos lo hicieron. Entonces, si el mundo se acaba y estás en el bosque, sin comida a la vista, no te asustes. Simplemente busca un abedul, canaliza a tu campesino interior y recuerda, puedes comerlo perfectamente. En la tierra entre el Tigris y el Éufrates, la belleza era una devoción diaria. Los antiguos mesopotámicos no solo se acicalaban, sino que lo ritualizaban. Para ellos, la limpieza y el adorno eran signos de civilidad. Favor con los dioses e incluso estatus político. No estabas simplemente poniendo cara al mundo. Te estabas preparando para la observación divina. Empecemos por los ojos. El delineador de ojos negro y grueso no nació en el tocador de Cleopatra. Ya hace siglos que prosperaba en Suma. Tanto hombres como mujeres pintaron líneas dramáticas utilizando carbón, una mezcla en polvo de plomo, cobre y antimonio. Aunque esto podría horrorizar a los dermatólogos modernos, creían que los protegía de los malos espíritus y, más prácticamente, del resplandor del sol del desierto. Su rutina de cuidado de la piel haría que los influencers modernos tengan poros abiertos. Las piedras semipreciosas trituradas se mezclaron con aceites para esfoliar e iluminar la piel. El barro de las riberas del río, cargado de minerales, se extendía sobre el cuerpo formando gruesas capas refrescantes. Después de secarlo se raspó suavemente, dejando la piel suave y luminosa. Sí, las primeras mascarillas de arcilla eran menos un tratamiento de spa y más ciencia antigua. La depilación fue otra dura prueba. Utilizando conchas afiladas o pinzas primitivas, arrancaban, raspaban o quemaban el vello corporal. La suavidad se equiparaba al refinamiento y a la piedad. Cuanto más pulida fuera tu apariencia, más cerca estarías de asemejarte a la perfección divina. Incluso sus estatuas de dioses y sacerdotisas no tienen pelo y están impecablemente estilizadas, con rasgos simétricos y grandes ojos pintados. Y no olvidemos el olor. Los aceites aromáticos no solo eran agradables. Eran poderosos. La mirra, el incienso y el cedro se infundían en grasas animales y se aplicaban sobre la piel como perfumes. La gente creía que estos aromas purificaban el cuerpo y complacían a los dioses. En las cortes reales, los aceites perfumados eran tan valiosos que se ofrecían como tributo. Cejas tatuadas. Los cosméticos permanentes no se inventaron en el siglo XX. Ya se practicaban en templos antiguos. Las mujeres se decoloraban las cejas con hollín o tintes naturales, creando arcos atrevidos que enmarcaban sus rostros de forma espectacular. Fue belleza con compromiso. Si piensas que las tendencias de belleza actuales son extremas, hablemos de Cleopatra. Sí, la reina del delineador de ojos era más que una seductora. Ella era la chica símbolo de la obsesión por la belleza greco-romana. Aunque su rostro adornaba las monedas, su influencia llegó a todas las boticas y boudoirs desde Alejandría hasta Roma. Y ella no estaba sola. Las mujeres romanas heredaron el gusto por el lujo de Egipto y luego lo elevaron al máximo.
Comencemos con el icónico baño de leche. Se rumoreaba que Cleopatra se bañaba en leche de burra todos los días. Ya sea que se tratara de 500 burros o simplemente de un fuerte rumor, la verdad es esta. El ácido láctico que se encuentra en la leche agria es un exfoliante natural. Los romanos copiaron esto con entusiasmo. Las mujeres de élite se bañaban en leche, miel y pétalos de rosa, creyendo que suavizaría las arrugas y aclararía la piel. Y sí, funcionó, pero no para tu billetera. Ahora vamos a la cara. Las mujeres romanas deseaban una piel pálida, casi fantasmal, señal de que eran lo suficientemente ricos como para evitar la luz del sol. En Trasarusa, un polvo facial hecho de plomo blanco, altamente tóxico, pero bueno, proporciona ese acabado mate impecable. Las mujeres lo aplicaban a diario, aplicándolo en capas gruesas sobre las mejillas y la frente. Con el tiempo, causó heridas, pérdida de cabello y, en algunos casos, la muerte, pero con el aspecto de una diosa. Vale la pena. El colorete y el tinte para labios se elaboraban a partir de ocre rojo, escarabajos triturados o jugo de morera. Cuanto más vivos sean tus labios y tus mejillas, más joven y seductor parecerás. Para el delineador de ojos y cejas, el hollín mezclado con grasa animal funcionó. Y si tus cejas no eran naturalmente llamativas, no hay problema. Simplemente dibújalos o mejor aún, tatúalos como en Mesopotamia. El cabello fue otro campo de batalla. Las mujeres romanas se rizaban el cabello en estilos intrincados usando varillas de metal calientes mucho antes de que existiera el rizador de cabello de su abuela. Lo teñían utilizando hierbas, cenizas o incluso sanguijuelas fermentadas. Sí, en serio. Para ese look rubio de moda. Las pelucas hechas con cabello de esclavas alemanas eran comunes entre las mujeres de la élite romana que intentaban mostrar su riqueza y estilo. Y el perfume, un imperio en sí mismo. Los romanos eran adictos a los olores. Se frotaban aceites infundidos con azafrán, canela y rosas en cada pliegue del cuerpo. Los baños olían como jardines botánicos sumergidos en almizcle. En la antigua China, la belleza no era algo llamativo. Fue filosófico. Donde Roma perseguía el glamour, la estética china valoraba el equilibrio, la armonía y la clave interior. Pero no confunda sutileza con sencillez. Los rituales de belleza de la China dinástica eran igualmente rigurosos, profundamente espirituales y, a veces, sorprendentemente intensos. Empecemos por la piel. Los estándares de belleza chinos veneraban una tez pálida, como la de la porcelana, no porque temieran al sol, sino porque la piel clara simbolizaba nobleza y ocio. Las mujeres campesinas trabajaban en los campos bajo la intensa luz del sol. Las mujeres aristocráticas permanecían en sus casas y conservaban su complexión como si fuera un pergamino invaluable. El polvo de plomo blanco, la perla molida e incluso el arroz en polvo eran ingredientes comunes. No era solo maquillaje. También era medicina. Los médicos de la corte diseñaron muchas fórmulas que creían que potenciaban la salud o prolongaban la vida. Pero la verdadera estrella de la antigua joyería china era el jade. Los rodillos de jade, que TikTok volvió a poner de moda, fueron utilizados hace siglos por las mujeres de la dinastía Han. Frescas al tacto y simbólicamente conectadas con la inmortalidad, las herramientas de jade se pasaban por el rostro para promover la circulación, reducir la hinchazón y mantener la juventud. Incluso se sabe que los emperadores tenían almohadas de jade, creyendo que la piedra extraería toxinas de la piel mientras dormían. Las cejas eran un asunto serio. Las mujeres se pintaban y moldeaban las cejas para reflejar la moda y la política. En algunas dinastías, las cejas largas y caídas estaban de moda. En otros predominaban las líneas cortas e inclinadas hacia arriba. La tinta elaborada con sauce quemado o carbón se aplicaba con pinceles hechos de piel de conejo. Algunas tendencias incluso fomentan la eliminación total de las cejas naturales y su redibujado M. Hacia arriba en la frente, logrando una apariencia más celestial. Los labios se teñían con una mezcla de cinnabar y grasa animal, a veces mezclada con cera de abejas. Se aplicó un rubor elaborado a partir de pétalos de cártamo en las mejillas haciendo pequeños círculos. Y los lunares no fueron accidentales.
Algunas mujeres se pintaban pequeños puntos negros cerca de los labios o los ojos, considerados símbolos coquetos de encanto y misticismo. El cuidado del cabello era un ritual diario. Las mujeres usaban agua de arroz fermentada y aceite de camaleya para lavar y nutrir su cabello, que a menudo les llegaba hasta las rodillas. Los elaborados recogidos sujetos con horquillas de jade y peines dorados no eran solo una cuestión de estilo. Eran una declaración de estatus, elegancia y refinamiento cultural. Para los antiguos chinos, la belleza no era ruidosa ni letal. Fue meditativo, disciplinado y simbólico. Fue una moderación artística combinada con un poder silencioso, escrito no en palabras sino en el suave resplandor de los rostros empolvados y la curva de una ceja perfecta. Si alguna vez hubo una época en la que la belleza mató, literalmente, fue el Renacimiento. En las cortes de Italia, Inglaterra y Francia, las mujeres no solo mejoraban su apariencia. Se estaban envenenando lentamente en la búsqueda de la perfección. ¿El objetivo? Un rostro blanco alabastro brillante con labios de color rojo sangre y cejas altas y delicadas. El método, un cóctel químico que aterrorizaría a un dermatólogo moderno. Empecemos con la más infame ceruse veneciana. Era una lujosa pasta facial elaborada con albayalde y vinagre. Dio un acabado blanco hueso suave, ocultando imperfecciones y arrugas. La reina Isabel I lo usó religiosamente. Bajo la luz de las velas, proporcionaba un brillo luminoso que hacía que la piel pareciera de porcelana. Pero el lado negativo es la corrosión de la piel, la parálisis, la caries y, finalmente, la muerte. Fue el equivalente renacentista de una bomba de tiempo de goteo lento. Pero espera, también hay arsénico. Para las mujeres que querían aclarar su tez o aclarar sus pecas, las obleas de arsénico se vendían como píldoras milagrosas. Supuestamente la ingestión de pequeñas dosis daba a la piel un aspecto translúcido. También provocó vómitos, daño renal y hemorragia interna. Pero la belleza no espera a nadie, ni siquiera a tu hígado. Las cejas fueron depiladas en arcos finos o eliminadas por completo. Una frente alta y redondeada estaba de moda, por lo que a veces las mujeres se afeitaban la línea del cabello 1 o 2 pulgadas para crear la ilusión de un cerebro más grande y, por lo tanto, de una mayor virtud. La calvicie fue rebautizada como un hecho de alto estatus. El color de las mejillas proviene de bayas trituradas, chinches de jardín o bermellón. Los labios fueron pintados con mezclas similares. Algunas mujeres utilizaban tintes rojos a base de mercurio que aportaban un toque de color seductor y provocaban daños nerviosos irreversibles. Las mejillas sonrojadas no solo eran bonitas, sino que indicaban juventud y vitalidad, algo que los aristócratas apreciaban en una época de vidas cortas. Y las fragancias empalagosas hechas de ámbar, almizcle y civeta se usaban no solo por atractivo, sino para enmascarar la cruda realidad debajo de capas de cosméticos tóxicos. Al fin y al cabo, en muchas partes de Europa el baño todavía se consideraba sospechoso. Los cabellos dorados eran ideales, sobre todo en Italia. Las mujeres se decoloraban el cabello utilizando mezclas de azufre, soda y jugo de limón. Luego se sentaron al sol con sombreros de ala ancha con la parte superior cortada para exponer solo su cabello. Funcionó, pero también les quemó el cuero cabelludo. Mucho antes de que el cuidado de la piel moderno promocionara lo natural como palabra de moda, la antigua India ya había escrito el manual. Y no era solo Skinare. Era Ayurveda, la ciencia de la vida. Los rituales de belleza indios no eran rutinas aisladas. Eran extensiones del bienestar espiritual, la dieta y el equilibrio interior. La belleza era el espejo exterior de tus dosis, tus energías elementales. Empecemos por el baño. El ritual de purificación era sagrado. Las mujeres del periodo vádico se bañaban en agua o leche infundida con cúrcuma seguido de una exfoliación con upan, una pasta de harina de garbanzos, sándalo, cúrcuma, leche y agua de rosas. Iluminó la piel, retrasó el envejecimiento y purificó la energía. Sin parabenos, sin microplásticos, solo ingredientes de la cocina que también funcionan como medicina sagrada. El cabello era la joya de la corona. Se infundieron aceite de coco, amla,
grosella negra india y hibisco en aceites tibios y se masajearon en el cuero cabelludo para estimular el crecimiento, calmar la mente y prevenir las canas prematuras. El cabello grueso hasta la cintura no era solo una cuestión estética. Fue un marcador de vitalidad y feminidad. Las sesiones de lubricación capilar eran comunitarias, íntimas y meditativas. Kajel, el delineador de ojos negro que todavía se utiliza en toda la India hoy en día, tenía raíces espirituales. Hecho de hollín y ghee, se creía que protegía del mal de ojo. Las madres lo aplicarían no solo a ellas mismas, sino a sus bebés como escudo contra las fuerzas negativas. Pero también enmarcaba los ojos maravillosamente, dándoles la profundidad de la fragancia de la poesía antigua. Ciudades enteras como Connaught se hicieron famosas por destilar atarzar. Perfumes elaborados a partir de flores como el jazmín, la rosa y el vetiver. Estos aceites se frotaban sobre la piel, se usaban en el cabello e incluso se mezclaban con el agua del baño. Su propósito no era solo la seducción sino la claridad espiritual. Los aromas ayudaron a alinear los sentidos con lo divino. Los tintes para labios y mejillas están hechos con remolacha, azafrán y pétalos de rosa triturados. Y los dientes se limpiaban con palitos de neem y carbón mucho antes de que llegaran los cepillos de dientes de plástico. Incluso la higiene dental era un ritual sincronizado con los ciclos lunares y vinculado al equilibrio dósico. Quizás lo más singular fue la henna mehandi. Se utiliza para decorar manos y pies, especialmente durante las bodas. La henna no era solo un producto cosmético. Refrescaba el cuerpo, reducía el estrés y significaba alegría, fertilidad y transformación. Cada remolino del diseño contaba una historia. Los antiguos griegos adoraban la belleza, pero no en el sentido llamativo y dorado de los imperios posteriores. Para ellos la belleza era moral. La perfección física reflejaba un alma virtuosa. Un cuerpo esculpido o un rostro simétrico no solo eran atractivos. Era un signo de armonía interior, inteligencia y favor divino. Así que no es de sorprender que el aseo personal en la Grecia clásica fuera prácticamente un deber cívico. Empecemos por la piel. Al igual que los romanos, los griegos idolatraban las pieles pálidas. Un rostro blanco significaba ocio y nobleza. Una cara bronceada significaba que trabajabas al aire libre, lo cual era exclusivo de los esclavos y los campesinos. Para lograr este ideal fantasmal, las mujeres griegas utilizaban polvos elaborados a partir de albayalde, tiza o conchas marinas trituradas. Estos polvos no eran sutiles. De hecho, algunas mujeres las ponían en capas tan gruesas que se agrietaban al sonreír. Pero oye, la belleza es sacrificio. Los labios y las mejillas rojos pueden obtenerse a partir de moras, óxido de hierro rojo o incluso restos de vino. Cuanto más intenso sea el rojo, más deseable el aspecto. Sin embargo, la aplicación tenía que ser ligera. El maquillaje recargado estaba mal visto. Un rubor modesto significaba buena salud y castidad. Demasiado de eso se asoció con las prostitutas conocidas como hétero, quienes eran famosas por usar un rubor más intenso y cosméticos elaborados para entretener a filósofos y estadistas por igual. El cuidado del cabello no fue una cuestión de último momento. Las mujeres griegas apreciaban el cabello largo y ondulado, a menudo peinado en trenzas, moños o nudos, y sujeto con broches de marfil o bronce. Para aclarar su cabello, se frotaban con vinagre, jugo de limón y a veces usaban cenizas. El cabello rubio en particular era idealizado como algo divino y extraño. Piense en Helena de Troya. Las pelucas y los peluquines confeccionados con mujeres esclavizadas del norte no eran raros entre la élite. Las cejas fueron claves. Una sola ceja continua, sí, una uniceja, era signo de pureza e inteligencia. Las mujeres que no tenían esa bendición natural la fingían utilizando antimonio en polvo u hollín. Algunos incluso se pegaron pelo de cabra entre las cejas. Todo por esa mirada suave y académica. Los perfumes se mezclaban con cuidado utilizando aceite de oliva como base mezclado con hierbas como margarita, tomillo y raíz de iris. Se aplicaban después del baño, que los griegos hacían de forma obsesiva, a menudo en baños públicos. La limpieza estaba al lado de la santidad, literalmente.
En las selvas y tierras altas de Mesoamérica, la belleza no era suave y definitivamente no era sutil. Para las civilizaciones azteca y maya, la belleza era audaz. Una insignia física de identidad, poder y deber sagrado. El cuerpo ideal fue creado, tallado y a veces alterado dolorosamente, todo al servicio de los dioses y del estatus social. Comencemos con la modificación craneal más intensa. Entre los mayas y los aztecas, darle forma al cráneo de un bebé era considerado un beneficio. Desde la infancia, se ataban tablas de madera con cuidado pero con firmeza a la cabeza del niño para alargar el cráneo hasta darle una forma inclinada, casi cónica. Era un signo de nobleza, inteligencia y belleza. Cuanto más larga y lisa sea la frente, mayor será tu estatus social. A continuación, la decoración dental. Olvídate de las tiras blanqueadoras. Las élites mayas se incrustaban jade, turquesa e incluso hematita en los dientes. Se perforaron pequeños agujeros con herramientas de obsidiana y se pegaron piedras preciosas con resinas naturales. El brillo cuando sonreían, literal. La tolerancia al dolor astronómica. Los dientes limados también estaban de moda, con forma de puntas afiladas o patrones simétricos para imitar rasgos animales, sugiriendo fuerza o conexión divina. La pintura de la piel y del rostro desempeñaban un papel importante en la vida cotidiana y en los rituales. Las mujeres aztecas solían usar pigmentos rojos y amarillos en sus mejillas, mientras que tanto hombres como mujeres usaban pintura negra para las ceremonias. Los colores no eran aleatorios. Tenían significado. El rojo era símbolo de vida y fertilidad. El color negro a menudo simbolizaba guerra o devoción. Algunas pinturas se elaboraban a partir de insectos triturados, como la cochinilla, lo que les daba un tono carmesí vibrante. Los piercings y los tatuajes eran compromisos espirituales. Las perforaciones en las orejas, la nariz y los labios eran comunes, a menudo adornadas con joyas de jade o hueso. Los tatuajes creados con espinas y tinta mostraban el linaje familiar, el rol religioso o incluso los honores en el campo de batalla. Estos no eran accesorios sutiles. Eran declaraciones de lealtad a dioses como Quetzalcóatl o Ixchel. Incluso los ojos viscos eran considerados atractivos entre los mayas. Las madres colgaban cuentas frente a las narices de sus bebés, entrenándolos a mirar hacia adentro hasta que sus ojos se desalineaban. Esto no fue visto como un defecto, sino como un signo de comprensión mística. En los vastos y variados paisajes de la antigua África, la belleza era tan diversa como el terreno mismo. Desde el exuberante valle del Nilo hasta las sabanas de Nubia y las ciudades comerciales de África Occidental, los rituales de belleza eran a la vez prácticos y profundamente simbólicos. El adorno no era solo una cuestión de estilo. Fue una declaración de identidad, estatus e incluso alineación cósmica. Vamos a empezar. En el antiguo Egipto, donde la belleza era prácticamente una ciencia, tanto hombres como mujeres llevaban carbón alrededor de los ojos, no solo como atractivo, sino como protección. El pigmento negro elaborado a partir de galina o sulfuro de plomo reducía el resplandor del sol y protegía las infecciones. Las líneas dramáticas se extendían más allá de los párpados creando el famoso aspecto de ojos almendrados del arte egipcio. Los ojos no eran solo espejos del alma. Eran instrumentos sagrados, canales hacia lo divino. El perfume era un lujo y una necesidad. A los egipcios les gustaba tanto el aroma que crearon conos de perfume. Conos de cera infundidos con mirra, canela y aceite de loto que se usaban en la cabeza durante las ceremonias. A medida que el cono se derretía con el calor, liberaba una fragancia que cubría el cabello y el cuerpo. La higiene diaria incluía aceites perfumados después del baño, a menudo aplicados con frascos de piedra o alabastro que eran piezas de arte en sí mismos. El cuidado de la piel tenía sus raíces tanto en la belleza como en la supervivencia climática. Se utilizaban aceite de palma, manteca de karité y aceite de ricino para proteger la piel del sol intenso y la sequedad. Estos aceites no eran solo hidratantes. Eran medicinales. Mezclados con hierbas, curaban heridas, aliviaban erupciones y preservaban el brillo de la piel.
Los esfoliantes corporales se elaboraban a partir de arena o semillas trituradas, manteniendo la piel esfoliada y limpia mucho antes de que se inventaran las esponjas vegetales. En Nubia, los peinados eran fundamentales para la identidad. Las trenzas elaboradas y los patrones afeitados contaban historias de tribu, edad y estado civil. El cabello a menudo se teñía con henna o se decoraba con cuentas, conchas e hilos de oro. Un tocado imponente estaba más que de moda. Era regio. Más al oeste, en los antiguos territorios Yoruba o Sangay, la pintura corporal con pigmentos índigo y ocre desempeñaba un papel en rituales y celebraciones. Las marcas tribales, ya sean escarificadas o pintadas, no eran vistas como imperfecciones, sino como realces de belleza y marcadores de fuerza y herencia. La belleza siempre ha exigido algo a cambio: tiempo, esfuerzo, dinero. Pero en el mundo antiguo, también podía exigir tu salud, tu cordura e incluso tu vida. En todas las civilizaciones, la búsqueda de la perfección a menudo se adentraba en territorio peligroso. Si bien estos rituales eran admirados e incluso venerados, a veces dejaban cicatrices mucho más profundas que las cosméticas. Ya hemos visto los ingredientes escalofriantes: plomo, arsénico, mercurio e insectos triturados, todos utilizados en maquillaje y productos para la piel. Lo que estas sustancias tenían en común era la toxicidad. Los polvos faciales con plomo utilizados en Roma, Grecia y, posteriormente, en la Europa del Renacimiento causaron pérdida de cabello, parálisis muscular y falla lenta de los órganos. Y, sin embargo, cuanto más pálida sea tu piel, mayor será tu atractivo. Era un veneno envuelto en un cumplido. En la antigua China, las mujeres de la clase élite se vendaban los pies desde temprana edad en pos del llamado pie de loto, un ideal que simbolizaba la gracia y la obediencia. Aunque el vendaje de pie se volvió más dominante durante las dinastías posteriores, ya existían iteraciones tempranas de prácticas similares. El resultado fue una deformidad permanente. Pero no se consideró crueldad. Se consideraba belleza. No olvidemos el dolor ritualizado de los tatuajes, los piercings y las modificaciones corporales. Para los mayas y los aztecas, insertar jade en los dientes o remodelar el cráneo era considerado una señal de honor. Pero el riesgo de infección, dolor y daño permanente era alto. Del mismo modo, en las antiguas culturas africanas y de Oriente Medio, la escarificación era un signo de fuerza y belleza, pero implicaba cortar patrones intrincados en la piel, a menudo sin antisépticos. Incluso los perfumes pueden ser peligrosos. En Egipto, los conos de perfume a menudo incluían ingredientes como aceite de canela, que en altas concentraciones puede quemar la piel. Y como bañarse con agua era un lujo, los aceites pesados podían atrapar suciedad y bacterias, lo que provocaba infecciones. Los cosméticos y tratamientos no estaban regulados ni estandarizados. El secreto de belleza de una persona era la lenta desaparición de otra. Y como muchos rituales se transmitían de boca en boca o estaban inscritos en textos secretos, la desinformación era tan común como la vanidad misma. En cada cultura, la búsqueda de la belleza reflejaba los valores de la época: poder, divinidad, nobleza, virtud, pero su coste. Muchas veces se pagaba en silencio. Las cicatrices estaban ocultas bajo polvos, perfumes y peinados elaborados. Mucho antes de que el monopolio arruinara las cenas familiares, los pueblos de la antigua Mesopotamia ya estaban obsesionados con los juegos de mesa, especialmente con uno llamado el juego real, descubierto en la década de 1920 por el arqueólogo británico Sir Leonard Woolley en el Cementerio Real. Este juego data de hace más de 4.500 años. Pero no era solo una diversión ociosa escondida en un rincón polvoriento. Era sagrado, simbólico, posiblemente incluso cósmico. El tablero del juego en sí es una obra maestra. Una pequeña caja rectangular con 20 cuadrados decorados hechos de concha de lapislázuli y piedra caliza roja con incrustaciones de betún. Imagínese algo que pareciera menos un juguete y más un artefacto divino. Los jugadores movían sus piezas utilizando dados tetraédricos, con forma de pirámide de 4 lados, para correr de un extremo al otro del tablero. El objetivo es sacar tus 7 piezas del tablero antes que tu oponente. Parece bastante simple, pero cuanto más lo miras, más complejo se vuelve.
Algunos estudiosos creen que el diseño representa un viaje espiritual, una metáfora del progreso del alma a través del destino y el caos. Se pensaba que los cuadrados del medio eran lugares peligrosos o mágicos de azar, protección o juicio divino. Desde este punto de vista, ganar no era solo cuestión de suerte. Se trataba de navegar sabiamente por el cosmos, como enhebrar una aguja en la voluntad de los dioses. Y hablando de dioses, sí, estuvieron involucrados. Las tablillas de arcilla de periodos posteriores describen cómo la gente utilizaba el juego para la adivinación. Los escribas consultaban los dados y los interpretaban como presagios, utilizando el juego como una especie de oráculo. Piense en ello como una especie de tarot antiguo en modo backgammon competitivo. El juego real no solo se jugaba en templos o palacios. Se han encontrado versiones de este animal en lugares tan lejanos como la India y Egipto, lo que sugiere que se extendió a lo largo de rutas comerciales y cautivó a múltiples culturas. Puede haber sido el primer juego de mesa verdaderamente internacional mucho antes de que se inventaran el ajedrez o las damas. Para los antiguos sumerios, jugar al juego real no era simplemente una cuestión de matar el tiempo. Se trataba de enfrentarse al destino, poner a prueba el favor divino y quizás vislumbrar la estructura oculta del universo. Fue un juego, sí, pero también un ritual, una carrera y un ensayo para la eternidad. El Senado no era solo un juego de mesa. Era un pasaporte al más allá. Jugado ya en el año 3100 a.C., el Senado aparece en pinturas funerarias, textos históricos e incluso en los regazos de faraones como Tutankamón. Para los antiguos egipcios, el Senado no era solo un servicio de entretenimiento. Era una simulación ritual del viaje del alma a través del inframundo, donde cada movimiento en el tablero podía resonar a través de la eternidad. El tablero del Senado estaba formado por 30 casillas dispuestas en 3 filas de 10. Cada jugador tenía 5 o 7 piezas, y el objetivo era moverlas a través del tablero hasta sacarlas de forma segura de la casilla final. El giro. El movimiento se determinaba lanzando palos o huesos, que actuaban como dados. Rudimentarios, pero la suerte por sí sola no te hacía ganar el juego. La estrategia y el timing fueron esenciales. Lo que comenzó como un pasatiempo casual pronto ganó peso espiritual en el periodo del Imperio Nuevo alrededor de 1550 a.C. Sinet se había convertido en algo mucho más que una diversión doméstica. Ahora era una representación simbólica del viaje del alma a través del Duat, el inframundo egipcio. Ciertas casillas del tablero llegaron a representar etapas claves de ese viaje. Renacimiento, juicio, peligro, purificación. Cada turno del juego no era solo una apuesta. Fue una invocación de la voluntad divina. La iconografía en torno al set se volvió cada vez más mística. Algunos tableros tenían inscripciones con jeroglíficos que representaban deidades protectoras o hechizos. El cuadrado 26, por ejemplo, a menudo simboliza la casa del renacimiento, mientras que el cuadrado 27 podría ser la casa de la felicidad. Aterrizar allí podría significar protección divina, mientras que otras casillas significaban retraso o incluso peligro. El tablero se convirtió en un microcosmos del más allá, una carrera de obstáculos espiritual diseñada con cedro y pintura. El Senado también estaba estrechamente vinculado a la diosa Maat, la encarnación de la verdad, la justicia y el orden cósmico. Interpretar bien el Senado era un ensayo simbólico para navegar por las pruebas del más allá, donde el alma sería comparada con la pluma de Maat. Gana el juego y podrías ganar la inmortalidad. Perder. Digamos que sería mejor que alguien haya puesto amuletos adicionales en tu tumba. Si bien el juego puede parecer una versión antigua del backgammon, era mucho más que eso. Parte juego, parte teología, parte guía al inframundo. En Egipto no se jugaba solo al cine. Oraste por ello. Para el ojo inexperto, los huesos de los nudillos parecían un juego de niños. Solo un puñado de huesos de formas extrañas arrojados al aire. Pero en la antigua Grecia, era mucho más que un simple pasatiempo. Era un juego de habilidad, azar, coqueteo e incluso simbolismo divino.
Ya fuera en los bulliciosos mercados atenienses o en los tranquilos patios de los templos, los huesos de los nudillos resonaban en los pisos de piedra, haciendo eco de risas, rivalidades y rituales. El juego se practicaba originalmente utilizando los pequeños huesos del tobillo de ovejas o cabras, conocidos como astrágalo. A diferencia de los dados modernos, estos huesos de 4 lados no rodaban siguiendo patrones uniformes, lo que hacía que cada lanzamiento fuera impredecible. Los jugadores los lanzaron al aire e intentaron atraparlos con el dorso de la mano o hacerlos aterrizar en determinadas posiciones para sumar puntos. Las reglas variaban según la región y la época, pero la emoción era universal. No eran solo niños los que jugaban. A los adultos, especialmente a las mujeres, les encantó. Los jarrones y esculturas griegos a menudo muestran a muchachas jóvenes jugando a las tabas con elegantes túnicas y con el rostro lleno de concentración. Para muchos, era un juego de elegancia y destreza, una especie de antiguo fidget spinner combinado con un ritual social. De hecho, a veces se utilizaba como una exhibición de cortejo, donde un lanzamiento elegante podía llamar la atención de un pretendiente que pasara. Pero también había algo más profundo. Los estragaloi a menudo estaban vinculados al destino y los dioses. Cada lado del hueso tenía un nombre y un valor numérico, lo que los hacía ideales tanto para el juego como para la adivinación. Un buen lanzamiento podría interpretarse como una señal de los dioses, tal vez incluso un mensaje de Apolo o Hermes. Y si se lanzaban 4 del mismo lado, ese era el codiciado lanzamiento de Venus, un viento tan perfecto que se decía que estaba tocado por el favor divino. El juego también tenía fuertes vínculos con la muerte y el más allá. Los huesos de los nudillos a menudo se colocaban en las tumbas como juguetes o herramientas para la adivinación en el otro mundo. Algunos creían que los espíritus podían jugar a través de ellos o que ayudaban a los muertos a predecir el futuro. Con el tiempo, el juego evolucionó. Los griegos comenzaron a fabricar huesos para nudillos de bronce, vidrio y marfil. Pero el atractivo principal permaneció. Fue fácil de aprender, difícil de dominar y estaba lleno de misticismo. En Grecia, las tabas eran más que un juego. Eran coqueteo, destino y diversión, todo junto en un solo lanzamiento. Si el ajedrez es una guerra en un tablero, entonces el ludus latronulum fue la declaración de batalla de Roma. Este antiguo juego romano, a menudo abreviado como latronuli o el juego de los soldaditos, no era solo una forma de pasar el tiempo en el patio de una villa. Fue un combate intelectual, un ensayo mental para un conflicto del mundo real. Para jugar bien había que pensar como un general. Las reglas exactas del ludus latronorum se han perdido en el tiempo, pero quedan suficientes fragmentos, tablas de madera, piezas de arcilla y referencias literarias para pintar un cuadro convincente. Jugado en una cuadrícula, a menudo de 88 o 98 casillas, cada jugador controlaba un ejército de pequeñas piezas uniformes llamadas latronis o mercenarios. El objetivo es superar a tu oponente y capturar sus piezas rodeándolo. No hay dados, no hay suerte, solo astucia. Lo que lo hizo emocionante fue su sutileza. Este no era un juego de carreras ni nada por el estilo. Fue una guerra táctica que exigió previsión y psicología. Los jugadores cebaban, desmayaban y ponían trampas, tal como en las campañas militares reales. Autores romanos como Varro y Oid lo mencionan como un pasatiempo favorecido tanto por soldados como por estadistas. Algunos lo vieron como una prueba de carácter. A otros simplemente les gustaba humillar a sus amigos delante de una multitud. Curiosamente, el juego no estaba limitado a la élite. Se han encontrado tableros de latroni grabados en piedras, pisos e incluso tejados en todo el Imperio Romano, desde Gran Bretaña hasta Egipto. Los soldados lo jugaban mientras estaban destinados en la frontera. Los comerciantes lo jugaban entre negociaciones. Trascendió la clase y la cultura, ofreciendo tanto escape como entrenamiento estratégico. Las piezas en sí variaban. Fichas de marfil o contadores de cristal tallados en guijarros sencillos. Algunos tableros presentaban casillas especiales, posiblemente fortalezas o tronos donde podían ocurrir capturas clave. Los académicos debaten si en algunas versiones existía una única pieza de rey, pero, independientemente de ello, el juego recompensaba la lógica despiadada por sobre la fuerza bruta.
Los poetas romanos a menudo utilizaban el juego como metáfora. Perder una pieza era como perder el favor de la corte, como quedar rodeado, como una traición política. Incluso se decía que los dioses jugaban versiones de este juego, lo que sugería que la estrategia no era solo humana, sino divina. Puede que el ludus lunalorum se haya extinguido, pero su espíritu sobrevive en juegos modernos como el ajedrez y las damas. Era el deporte intelectual y sangriento de Roma, un juego en el que la victoria significaba más que el derecho a alardear. Significaba superioridad mental. Antes de que el Senado reinara supremo en el antiguo Egipto, existía Magen, un misterioso juego de mesa con forma de espiral que debía su nombre a un dios serpiente protector. Magen no era solo un juego. Era un enigma envuelto en mitología, estrategia y ceremonia. Aunque las reglas exactas han desaparecido en las arenas del tiempo, los tableros y piezas de juego que sobrevivieron sugieren que Magen era más que una simple recreación. Era simbolismo cósmico en movimiento. El tablero en sí era sorprendente, una serpiente enroscada, con su cuerpo segmentado en espacios rectangulares, girando hacia adentro, en dirección a la cabeza. Se creía que la serpiente mutilada protegía al dios del sol Ra durante su viaje nocturno a través del inframundo. Así que, en esencia, cada juego era una recreación de un viaje divino. Jugadores navegando por las espirales del peligro, la transformación y el renacimiento. Las piezas descubiertas junto a mis tableros incluyen pequeñas fichas con forma de león y canicas redondas o esferas. Los eruditos creen que cada jugador controlaba un conjunto de canicas que viajaban a través del cuerpo de la serpiente, posiblemente escoltadas o amenazadas por las figuras de los leones. Los leones pueden haber actuado como guardianes, obstáculos o incluso atacantes competitivos. Si bien no está claro exactamente cómo funcionaba el movimiento, probablemente implicaba usar dados o lanzar palos como en otros juegos egipcios. Lo que me hace tan fascinante es su rápida desaparición. Popular durante el Imperio Antiguo alrededor del 2600 al 2300 A, se desapareció abruptamente de los registros y hallazgos arqueológicos durante el Reino Medio. ¿Por qué? Nadie lo sabe. Algunos teorizan que sus asociaciones religiosas cayeron en desgracia. Otros creen que simplemente quedó eclipsado por el creciente papel del Senado en los derechos electorales. De cualquier manera, Magen se convirtió en una reliquia, dejando atrás solo hermosos tableros con forma de serpiente y silenciosas piezas con cabeza de león. Su presencia fuera de Egipto es igualmente intrigante. Se han encontrado tableros espirales similares en Chipre y el Levante, lo que sugiere que el juego, o al menos sus imágenes, viajó a través del comercio o la conquista. ¿Conservó su significado simbólico en tierras extranjeras? ¿O fue despojado del mito y reducido a un rompecabezas? La evidencia no lo dice todo, pero el misterio solo aumenta el atractivo de Mayan. Al final, Maya fue más que un pasatiempo. Fue un paseo por la columna divina de una serpiente, metáfora de la protección, el riesgo y el ciclo eterno de la vida y la muerte. Jugarlo era entrar en una espiral en la que cada movimiento resonaba con el mito. Mucho antes de que los vikingos escribieran sagas o tallaran piedras rúnicas, jugaban a Tafel, una familia de juegos de mesa asimétricos que reflejaban su brutal mundo de incursiones, asedios y supervivencia. Desde las casas largas congeladas de Noruega hasta los puertos comerciales de Irlanda, los juegos de Tafel se extendieron por todo el mundo nórdico, afilando minas tanto como espadas. Estos no eran pasatiempos agradables. Tafel era la guerra destilada en estrategia, engaño y riesgo calculado. La versión más famosa es el Fatafleo Mesa del Rey, que se juega en una cuadrícula que varía en tamaño, normalmente 111 o 13. La asimetría es la firma del juego. Un jugador comanda un rey y un pequeño grupo de defensores en el centro del tablero. El otro controla un ejército mayor de atacantes en los bordes. El objetivo del rey, escapar a una plaza de la esquina. El objetivo del atacante, capturar al rey rodeándolo por los 4 lados. No hay dados, ni suerte, solo lógica, planificación y juego posicional bruto. Y, al igual que en las incursiones vikingas, las probabilidades no están equilibradas. Los atacantes superan en número a los defensores en una proporción de 2 a 1,
lo que obliga al jugador del rey a pensar como un líder desesperado, evadiendo, redirigiendo y burlando constantemente al enemigo. Los tableros de tafel a menudo se tallaban en madera, hasta o incluso piedra, con intrincados patrones de cuadrícula y piezas de juego estilizadas. Los guerreros más ricos podían poseer versiones hechas de vidrio o hueso con figuras en forma de guerreros, reyes o dragones. Los tableros eran portátiles, fáciles de llevar en barcos largos, y las reglas, aunque regionales, compartían el mismo ritmo. Conflicto. No era solo entretenimiento. Tafel entrenó mentes vikingas para liderazgo en el mundo real y tácticas de emboscada. Enseñó cuándo retirarse, cuándo sacrificarse y cómo pensar varios movimientos por adelantado. En una época en la que las alianzas cambiaban como el viento en los fiordos, la capacidad de anticiparse al oponente podía significar la diferencia entre la gloria y la muerte. El tafel estaba tan arraigado en la cultura nórdica que incluso los misioneros cristianos lo utilizaban para conectarse con los paganos, a veces reemplazando la pieza real por un obispo. Pero a medida que el ajedrez se extendió a Escandinavia durante el periodo medieval, el tafel comenzó a desvanecerse, siendo visto como una reliquia de los antiguos dioses. Hacia el siglo XII ya estaba casi extinto, aunque aún sobreviven ecos de él en juegos regionales como tablet. Sin embargo, en su mejor momento, tafel era más que un juego de mesa. Era un campo de batalla vikingo, solo que más tranquilo, más limpio y donde se jugaba con huesos en lugar de sangre. En las grandes cortes de la antigua India, entre elefantes, incienso y cantos sagrados, se jugaba un juego, no solo por diversión, sino por el destino. El pasí, conocido como el juego nacional de la India, era más que un simple pasatiempo. Fue una danza cósmica de karma, realeza y riesgo calculado. Con orígenes que se remontan al menos al siglo VI después de Cristo y posiblemente antes, Pachi era el favorito de los emperadores, especialmente del legendario Akbar el Grande, quien no solo lo tocaba, lo vivía. El tablero de juego tiene la forma de una cruz gigante que simboliza los 4 puntos cardinales y la intersección del destino. Cada brazo de la cruz forma un camino de cuadrados que convergen en un cuadrado central que representa el trono o el hogar. Los jugadores hacen correr sus 4 piezas alrededor del tablero intentando devolverlas todas al centro antes que sus oponentes. El giro. El movimiento se determina lanzando 6 o 7 conchas de kauri, no dados. La cantidad de proyectiles que caen con el lado abierto hacia arriba determina el movimiento. Así pues, cada giro combina azar, elección y capricho divino. Pero Pachi no es solo movimiento. Se trata de captura. Aterriza sobre una pieza del oponente y lo envías de regreso al principio. El momento oportuno, el posicionamiento y el faroleo lo son todo. Un movimiento precipitado puede conducir al desastre. Una estrategia de pacientes puede dominar el tablero. Es un juego de nervios muy parecido al ajedrez de la guerra o a la política de la vida cortesana. Y sí, se jugó en la vida real. Literalmente. Akbar construyó una famosa versión de patio gigante del tablero en Fatipurik, donde personas reales vestidas con ropas codificadas por colores actuaban como piezas del juego. Jugaba desde arriba moviendo fichas humanas con autoridad real. Era espectáculo, arte de gobernar y teatro espiritual, todo en uno. Las capas simbólicas de Pachi son profundas. El tablero en forma de cruz refleja la intersección del Dharma, el deber, Artur, la prosperidad, el karma, el deseo y la moksha, la liberación. El éxito no solo requiere habilidad, sino también alineación con el orden universal. Un buen juego, como una buena vida, equilibra el riesgo y la moderación. Más tarde, los colonos británicos adaptaron el Pachi al ludo, simplificando su simbolismo hasta convertirlo en algo más digerible. Pero el juego original sigue siendo una obra maestra del pensamiento indio antiguo. Pachi fue más que una carrera. Fue una lección sobre el destino, la paciencia y la sutil danza del karma a lo largo de un tablero donde cada lanzamiento importaba. Si eras azteca, tirar los dados no era solo una apuesta. Fue una transacción espiritual. El Pati, uno de los juegos más antiguos que se conocen en Mesoamérica, era en parte juego de azar, en parte ritual y en parte drama cósmico.
Se jugaba en todas partes, desde los humildes rincones de los pueblos hasta los grandes templos de Tenochtitlan, y siempre bajo la atenta mirada de los dioses, especialmente de Muye, el patrón de los juegos, la danza y los excesos. El tablero de juego era de apariencia simple, una cuadrícula en forma de cruz, típicamente dibujada sobre esteras, piedras o incluso tallada directamente en los escalones del templo. Contenía 52 espacios que reflejaban el ciclo del calendario azteca de 52 años. Esto no fue accidental. El tiempo, el destino y los ciclos cósmicos estaban incrustados en cada cuadrado. Los jugadores comenzaban con 6 frijoles marcados con puntos, que funcionaban como dados primitivos. Estos se lanzaron para determinar cuántos espacios podía moverse la ficha de un jugador. Cada jugador tenía un conjunto de marcadores, a menudo piedras, huesos o figuras talladas, que maniobraba alrededor del tablero en un esfuerzo por completar un circuito antes que su oponente. Pero Polei no era solo una carrera. Era una joya. Aterriza sobre una pieza del oponente y podrías enviarla de regreso al inicio o peor aún, eliminarla por completo. Pero el peligro funcionaba en ambos sentidos. Ciertas casillas eran espacios de penalización vinculados a malos augurios, donde aterrizar significaba perder el progreso o los bienes. Así es, mercancías. Porque Patali no solo se jugó por orgullo. Fue un auténtico evento de apuestas. Los jugadores apuestan todo, desde comida y mantas hasta polvo de oro, jade e incluso esclavos. Los juegos de alto riesgo podrían volverse intensos. Los espectadores se reunían para vitorear o abuchear y a veces los sacerdotes supervisaban los partidos para garantizar la imparcialidad y la propiedad espiritual. Los jugadores hacían ofrendas a Mkix antes de los partidos importantes, pidiendo suerte o perdón en caso de derrota. Jugar a Polei significaba arriesgarse no solo a la riqueza, sino también a la desaprobación divina. Los españoles al llegar quedaron horrorizados. Consideraban a Polei como una puerta de entrada al vicio y al paganismo. Se prohibieron los juegos de azar y se destruyeron los tableros. Pero el juego permaneció en la memoria, se transmitió en secreto o se transformó en variantes menos peligrosas. Lo que hizo único a Pati no fue solo su mecánica, sino su fusión de suerte, estrategia y cosmología. El tablero era un universo en miniatura. Cada lanzamiento era un giro del destino y cada juego reflejaba la eterna apuesta entre el orden y el caos, la vida y la pérdida. Para modernizarse, los juegos suelen verse como ocio, algo para relajarse, competir o matar el tiempo. Pero en el mundo antiguo los juegos eran a menudo sagrados. No eran solo entretenimiento. Eran espejos del cosmos, campos de entrenamiento para gobernantes y ensayos para la muerte, el destino y el renacimiento. En todas las civilizaciones, desde Mesopotamia hasta Mesoamérica, el juego nunca fue solo juego. Era un ritual disfrazado. Tomemos como ejemplo el Senado y Pati. Estos no eran pasatiempos casuales. Estaban imbuidos de un significado religioso y a menudo se tocaban en templos, tumbas y contextos ceremoniales. Los tableros del Senado fueron encontrados en las tumbas de los faraones egipcios, no como juguetes, sino como herramientas para guiar el alma a través del Duat, el inframundo. Para ganar una elección en el Senado no era necesario ser más astuto que el oponente. Se trataba de demostrar su preparación espiritual para la otra vida. De la misma manera, en el mundo azteca, el Pati se jugaba bajo vigilancia divina. Nkilochit, el dios de los juegos y los excesos, exigía ofrendas y observancia. Los lanzamientos de frijoles no eran solo afortunados o desafortunados. Eran mensajes de los dioses, señales de favor o de castigo. Perder sus posesiones podría verse como justicia kármica. Ganando, una alineación momentánea con las fuerzas cósmicas. Incluso juegos más abstractos como Mayhem y Pachi tenían un gran peso simbólico. Mayhem recreó al dios serpiente enroscado alrededor del dios Sol Ra durante su viaje nocturno a través del inframundo. Cada movimiento en el tablero simbolizaba protección, progreso o peligro. Pachesi, con su disposición en forma de cruz, no solo pretendía llegar al centro. Era un modelo de Dharma, Karma y Moksha. Todo el ciclo espiritual representado en conchas y fichas de Kauri.
Y el papel de los juegos en la educación y de Warcraft no puede ser.